Esto es Imagen Empresarial y bueno, pues ayer se anunció en la conferencia de en la mañana un nuevo régimen fiscal para petróleos mexicanos, mucho más simplificado, el derecho petrolero para el bienestar, así le llamaron, que va a pagar 30% únicamente en la producción total de crudo y 11.63% en el gas seco. Y para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC. Te escuchaba ayer con Pascal, estimado Gonzalo, buenos días, y mencionabas cómo esto, pues ya, esta película ya la vimos del 94 al 2008, así ocurrió, y que finalmente, pues Pemex salió a emitir deuda para pagar sus impuestos, y esto ya me dice un poco cuál es tu óptica con respecto a ello. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Mi querido Rodrigo, muy buenos días. Y sí, efectivamente, esta película ya la vimos. Estamos viendo el remake de ideas, en este caso de políticas de probado fracaso. Es muy interesante que con pues, ya prácticamente 25 años después estemos regresando a las políticas que supimos que no funcionaron en su momento, simplemente para mostrar que se está haciendo algo diferente. Es la verdad algo decepcionante ver que no hay novedad de ideas o innovación de políticas públicas con respecto a Pemex. Ahora, digamos, ¿crees que como ha ocurrido, pues desde entonces hasta ahora, finalmente la Secretaría de Hacienda pues acaba siendo quien va utilizando este colchón de petróleos mexicanos, va condonando impuestos? Lo único que a mí me parece más positivo es que por lo menos es más transparente, ¿no? Porque la complejidad fiscal de repente, pues ya es difícil entender exactamente en qué pedazos el gobierno federal está subsidiando, porque hay que decirlo, así como le llaman subsidio a la gasolina, que es dejar de cobrar impuestos, pues así se estimula a Pemex. Pero ahora, bueno, ya lo podremos ver más claramente, por lo menos, ¿no? Totalmente, es una forma muy sencilla para poder calcular sus impuestos y vale la pena incluso hacer algunas anotaciones que creo que tu público va a entender a muy buena cabalidad. La primera y más importante es entender de que este régimen fiscal, de la forma en que se platicó en esas líneas generales, va a afectar únicamente a Pemex Exploración y Producción. No se va a meter los componentes de Pemex Transformación Industrial, principalmente lo que es la venta de combustibles. Esto únicamente va a aplicar a PEP. Es muy importante mencionar esto, Rodrigo, por dos razones. Una, va a reducir lo que es la carga fiscal de lo que ya estaba pasando. No vamos a contaminar la parte de los ingresos que podría venir del otro lado. Hay una parte muy interesante porque ahora que se remueve directamente al valor de la producción, pues no vamos a tener ninguna, bueno, en ese caso Petróleos Mexicanos no va a tener ninguna restricción con respecto a los costos. Eso es muy importante porque es de los efectos más perniciosos que se tuvo en ese régimen del 60.8% que aplicó del 94 al 2008. ¿Por qué lo digo? Principalmente porque ahora se está hablando, incluso en la presentación, en el famoso slide, si mal no recuerdo es el número 20 y 21, ya se habla de regresar, por ejemplo, a aguas profundas, toda la parte de perdido. Se habla de regresar a Complejo de Burgos, donde se habla sobre todo de la creación de gas natural no asociado. Y por último, y quizás de una forma más polémica, se habla de regresar a Chicontepec, una de las áreas más promisorias de reservas que tiene México, pero que se tiene que desarrollar únicamente por fracking. Obviamente esto va en contraposición a lo que se ha empujado en las diversas reformas del presidente López Obrador y que retomó o heredó la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente aquí ya empezamos a ver que la realidad y el discurso pues simplemente se van a manejar por áreas muy diferentes, Rodrigo. Sí, esto último me parece bien importante porque si se quita esa anteojera ideológica, platicaba recientemente en el podcast con Francisco Labastida y él decía, bueno, pues sí, el fracking al principio pues tuvo sus prueba y error, digamos, y ahí es en donde se volvió muy visible, pero hoy por hoy con las técnicas actuales hay una buena oportunidad, sobre todo porque ahí hay bastantes recursos, ¿no? Lo que convirtió a Texas y a Estados Unidos en el principal productor de petróleo, esa falla geológica en la parte de Tamaulipas existe y eso por supuesto nos podría cambiar a México la óptica siempre y cuando lo querramos aprovechar, y esto me genera cierto grado de optimismo que finalmente la realidad pues empieza a ser un lado la ideología, ¿no? La necesidad práctica de sacar adelante a Pemex. Sí, efectivamente. Y mira, hablando de ese ejemplo, es donde se abren panoramas muy interesantes. Quizá el más importante es entender
que se habla de asociaciones mixtas con el sector privado. Pero el problema es de que este tema nos habla de una forma tan general que cabe absolutamente todo. Podrían caber las asociaciones público-privadas, podríamos ver un relanzamiento de las licitaciones, pero ahora como ya no existe la CNH derivada de la inminente desaparición de los organismos autónomos, ¿quién haría esas licitaciones? Las haría el propio Pemex, eligiendo a sus socios directamente, un anhelo histórico que ha tenido Petróleos Mexicanos. También hay que decirlo también porque unas altísimas incentivos para la corrupción, para el cochupo o para negociaciones nada transparentes, o bien incluso que sea la Secretaría de Energía quien haga este tipo de licitaciones. Hay un mundo de posibilidades, pero también hay que decirle a la gente, esto muy probablemente va a requerir cambios a la ley de hidrocarburos que tendremos seguramente hacia febrero, como se ha anunciado, ver algunos cambios. Hasta que no tengamos el detalle de estas reformas, no podremos evaluarlas de una manera mucho más precisa. Y a partir de ahí el interés real, ¿no? ¿Cómo estás viendo la parte de las empresas en términos del interés de lo que se va anunciando? Es muy pronto, relativamente algo se iba sabiendo, la propia presidenta lo iba adelantando, pero ¿crees que esto va cambiando, digamos, el apetito de invertir en esta parte? Sobre todo porque es un sector que va dando bandazos de repente, ¿no? Entonces, pues lo que se arrancó en el sexenio de Peña Nieto, pues luego ya no, y entonces eso va cambiando las cosas. ¿Cómo lo ves ahora en esa parte del sector privado? Mira, hasta ahorita hay mucha cautela. El único entusiasmo que estoy viendo son, por desgracia, de los contratistas de siempre de Petróleos Mexicanos, los cuales también hay que decirlo, están un poco a la deriva, dado que más allá de una disposición para pagarles los cuantiosos adeudos, más de 20,000 millones de dólares de manera reconocida, pues simplemente no están encontrando otras áreas de oportunidades. Y vale la pena mencionar de que eso sería una continuidad absoluta de lo que vimos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mucho discurso de gran apertura a la inversión privada, siempre y cuando sea de contratistas, de gente que trabaje con o para Pemex. Pero si se abren oportunidades que no requieran a Pemex, esas podrían llegar a ser interesantes, de nuevo dependiendo de muchas condiciones contractuales, las áreas que se pudieran llegar a licitar, tecnologías, sobre todo la parte de la permitología, que luego ha sido un verdadero dolor de cabeza en México. Esta mañana está con nosotros Gonzalo Monroy, analista del sector energético. Y estimado Gonzalo, pues varios temas, además, por supuesto, director general de la consultora GEMEC. ¿Cómo ves al nuevo director general de Petróleos Mexicano? La base de comparación pienso que ayuda a Víctor Rodríguez Padilla, pero ¿cómo lo estás observando en términos de su liderazgo? Pues tú has evaluado y visto a muchísimos directores generales de Pemex. ¿Cómo ves a este? Bueno que me preguntas eso, Rodrigo, por una razón muy interesante. Y muchas veces la gente piensa que el director general de Pemex hace una gran diferencia dentro de Petróleos Mexicanos, y la verdad vale la pena decirle a la gente que no. Quienes verdaderamente manejan a Petróleos Mexicanos son los pemexianos que han estado ahí toda la vida. Muchos de ellos están regresando ahorita y son los que van a tomar las decisiones de facto dentro de la compañía. Habiendo dicho eso, lo que estamos viendo al día de hoy, pues por desgracia es otro nombramiento sumamente decepcionante. Si bien antes teníamos un ingeniero agrónomo, todavía el último director, Enrique Peña Nieto, era un ingeniero en alimentos, así que tampoco es una gran sorpresa dónde estamos llegando al día de hoy. Si acaso te diría de que puede resultar marginalmente peor el nombramiento que el de Octavio Romero Oropeza, porque muchas cosas que el doctor Víctor Rodríguez Padilla ya pensaba que sabía y hoy se está enfrentando a una realidad completamente diferente. El mejor ejemplo es ahora pensar de una manera, yo te diría que más de libros que de la práctica, pensar de que Petróleos Mexicanos tiene capacidades que sinceramente no tiene. Y a esto me refiero principalmente a proyectos ahora que hablan de hacer proyectos solares, de hidrógeno verde, incluso lo que se ha hablado de litio, cuando en realidad Petróleos Mexicanos sufre un atraso tecnológico impresionante. Para darte un ejemplo, Rodrigo, Pemex ni siquiera produce cerca de 10,000 barriles diarios de gasolina premium. No ha logrado echar a andar bien sus coquizadoras en Minatitlán, Cadereyta, Madero y próximamente Tula, e incluso la coquizadora en Dos Bocas, que ni siquiera ha iniciado pruebas.
Todo esto nos habla del atraso tecnológico que tiene Petróleos Mexicanos, que más vale primero resolviera sus propios problemas de las cosas que ya tiene, antes de iniciar en proyectos de última generación que requiere tecnología, material humano, material financiero, o obviamente aceptar unos niveles de riesgo que históricamente Petróleos Mexicanos ni siquiera se ha acercado a conocer. Pues sí, un panorama complejo. Ahora, la parte, porque bien lo dices, ¿no? El director general de Pemex, dependiendo cuál, pues puede estar muy acotado, es un nombramiento político. Venimos desde, bueno, pues distintos, ¿no? Cada uno es un asunto no menor. Emilio Lozoya, cómo olvidarlo, en fin. Pero hay la parte financiera que ahí, pues Hacienda es el que lleva mano, ¿no? Por ejemplo, vimos al secretario de Hacienda hablar pues de que se iba a buscar la austeridad, porque finalmente quien paga, pues al final acaba siendo Hacienda o quien gestiona esa parte financiera, pero hay otro componente operativo que es el que mencionas y bueno, que se vuelve también relevante. Oye, una pregunta técnica. Si me recuerdas, ¿qué es el gas húmedo y cuál es el gas seco? Porque de repente manejamos términos y todo el mundo los dice, pero nadie lo entiende. ¿Qué es gas seco y gas húmedo? Por supuesto, mi querido Rodrigo. Mira, es muy interesante porque lo que es el gas seco es el gas que vemos que llega precisamente ya para ser quemado, principalmente por las plantas eléctricas de gas natural, los ciclos combinados. Es el mismo gas que ya llega a nuestros hogares. Típicamente el gas húmedo se refiere a que trae condensados. Eso es el gas que sale directamente ya de los campos. Ese gas típicamente se tiene que mandar a un centro procesador de gas. Ahí es donde se hace esta separación y se generan los condensados. Esos condensados en su forma más natural son gasolinas naturales y pueden ser y son, mejor dicho, los precursores de toda la industria petroquímica. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que se hizo fue tomar estos grandes condensados, principalmente de los campos de Ixachi y de Quesqui, y mezclarlos con el crudo maya y crear a mejor falta, mejor palabra, un crudo sintético, llamémoslo así, un crudo hechizo, que es justamente el zapoteco. Una parte de eso incluso lo hemos llegado a exportar, pero es principalmente lo que hemos mandado a la refinería de Salamanca y de Tula para hacerlas trabajar, aunque sea un poquito mejor. Claro. Oye, por último, ¿en qué estatus está la refinería de Dos Bocas? Qué bueno que me lo pregunta, Rodrigo. Está todavía en pruebas, tal y como nos lo confirmó el propio director de Pemex. Y déjame darte un dato que él no dijo. No dijo el nivel de pruebas que están haciendo. Tal vez son pruebas bastante básicas. Todavía no se ha hecho una corrida de petróleo alrededor de todo el proceso. Hay algunas plantas que ya han empezado a exhibir algunos niveles preocupantes y de nuevo derivados de los atajos que se tomó en la administración anterior. Obviamente es interesante saber cómo va a venir el presupuesto porque a pesar de todo se le va a tener que seguir inyectando dinero, especialmente a la refinería de Dos Bocas para echarla a andar. La fecha, yo te diría, muy probablemente la vamos a ver en una operación importante hacia el 2027, así que todavía tendremos que verlo. Más de 20 mil millones de dólares de costo hasta donde sabemos porque no podemos saber. Estimado Gonzalo, te mando un gran abrazo. Por supuesto, Rodrigo, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Ahí escuchamos a Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, pues bueno, con una evaluación de varias cosas que están ocurriendo en este importante sector.